Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. En esta oportunidad tenemos preparado ya lo que corresponde al título 29 del mandato. En el capítulo anterior revisamos todo lo que correspondía a el contrato de sociedad, ¿cierto? El título 28, y ahora nos toca el mandato. Título 29. El primer párrafo se va a referir a las definiciones y reglas generales de que sea el mandato y de cómo se llame a sus partes. Artículo 21.16. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario. Del mandato gratuito o remunerado y del honorario. Artículo 2117 señala el mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración llamada honorario es determinada por convención de las partes antes o después del contrato por la ley, la costumbre o el juez. De sujetarse los servicios de ciertas profesiones y carreras a las reglas del mandato. Artículo 21.18. Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros se sujetan a las reglas del mandato. Del negocio que interesa al mandatario solo y de sus efectos. Artículo 2119. El negocio que interesa al mandatario solo es un mero consejo que no produce obligación alguna. Pero si este consejo se da maliciosamente, obliga a la indemnización de perjuicios. ¿De cuándo hay mandato en atención a quien interesa el negocio? Artículo 2120. Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo y al que lo acepta, o a cualquiera de estos dos, o a ambos y a un tercero, o a un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato. Si el mandante obra sin autorización del tercero, se producirá entre estos dos el cuasi contrato de la agencia oficiosa. De la simple recomendación de negocios ajenos. Artículo 2121. La simple recomendación de negocios ajenos no es en general mandato. El juez decidirá según las circunstancias si los términos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se entenderá recomendación. De la ejecución de buena fe de un mandato nulo y de la extralimitación por imperiosa necesidad. Artículo 2122. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato se convierte en un agente oficioso. De cómo puede hacerse el encargo de que es objeto del mandato. Artículo 2123. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro medio inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra, pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. De cuándo se reputa perfecto el contrato de mandato. Artículo 2124. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. La aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halle todavía en aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona. De otra manera, se hará responsable en los términos del artículo 2167. De aquellos que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos. Artículo 2125. Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable su silencio se mirará como aceptación. Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.
De la pluralidad de mandantes o mandatarios, artículo 21-26, puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios. De la gestión cuando se constituyen dos o más mandatarios, artículo 2127, si se constituyen dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios, pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo. Del mandatario menor adulto, artículo 2128, si se constituye mandatario un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante, pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores. Del grado de responsabilidad del mandatario, artículo 2129, el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga. Del mandato especial y del mandato general, al artículo 2130, si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general, y lo será igualmente si se da para todos con una o más excepciones determinadas. La administración está sujeta en todos casos a las reglas que siguen. El segundo párrafo va a tratar precisamente de la administración del mandato. Artículo 2131, de los términos a que ha de ceñirse el mandatario. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. De los poderes que confiere naturalmente el mandato, artículo 2132, el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. Para todos los actos que salgan de estos límites necesitará de poder especial. De la facultad dada al mandatario del modo que más conveniente le parezca, artículo 2133, cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la substancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. ¿De qué comprende la recta ejecución del mandato? Artículo 2134. La recta ejecución del mandato comprende no solo la sustancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Se podrán, sin embargo, emplear medios equivalentes si la necesidad obligare a ello y si obtuviere completamente de ese modo el objeto del mandato. ¿De cuándo pueda el mandatario delegar el encargo y de sus efectos? Artículo 2135. El mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido, pero no estando expresamente autorizado para hacerlo, responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios. Esta responsabilidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido expresamente la facultad de delegar, si el mandante no le ha designado a la persona y el delegado era notoriamente incapaz o insolvente. De los efectos de la no autorización o ratificación de la delegación, artículo 2136, la delegación no autorizada o no ratificada expresa o tácitamente por el mandante no da derecho a terceros contra el mandante por los actos del delegado. De los efectos de la delegación a determinada persona autorizada expresamente, artículo 2137, cuando la delegación a determinada persona ha sido autorizada expresamente por el mandante, se constituye entre el mandante y el delegado un nuevo mandato que solo puede ser revocado por el mandante y no se extingue por la muerte u otro accidente que sobrevenga al anterior mandatario. De las acciones que el mandante puede ejercer contra el delegado, artículo 2138, el mandante podrá en todos casos ejercer contra el delegado las acciones del mandatario que le ha conferido el encargo.
de no prohibirse naturalmente las ligeras gratificaciones a personas de servicio. Artículo 2139. En la inhabilidad del mandatario para donar no se comprenden naturalmente las ligeras gratificaciones que se acostumbran a hacer a las personas de servicio. De cuando la aceptación expresa del mandatario de lo debido al mandante se mira como aceptación de éste. Artículo 2140. La aceptación que expresa el mandatario de lo que se debe al mandante no se mirará como aceptación de éste, sino cuando la cosa o cantidad que se entrega ha sido suficientemente designada en el mandato y lo que el mandatario ha recibido corresponde en todo a la designación. ¿De qué comprendan la facultad de transigir y comprometer? Artículo 2141. La facultad de transigir no comprende la de comprometer ni viceversa. ¿De qué comprende el poder especial para vender? Artículo 2142. El poder especial para vender comprende la facultad de recibir el precio. ¿De qué comprende la facultad de hipotecar y de qué la de vender? Artículo 2143. La facultad de hipotecar no comprende la de vender ni viceversa. ¿De cuándo puede el mandatario comprar lo que el mandante le ha confiado vender o vender de lo suyo lo encargado? Artículo 2144. No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. ¿De cuándo el mandatario podrá prestar de lo suyo cuando se le ha encargado tomar dinero prestado? Artículo 2145. Encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante o a falta de esta designación al interés corriente, pero facultado para colocar el dinero a interés no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. ¿De cuándo el mandatario podrá colocar a interés dineros del mandante? Artículo 2146. No podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante sin su expresa autorización. Colocándolos a mayor interés que el designado por el mandante deberá abonárselo íntegramente, salvo que se le haya autorizado para apropiarse el exceso. Del aprovechamiento de las circunstancias para ejercer el encargo con mayor beneficio o menor gravamen. Artículo 2147. En general podrá el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, con tal que bajo otros respectos no se aparte de los términos del mandato. Se le prohíbe apropiarse de lo que exceda al beneficio o minore el gravamen designado en el mandato. Por el contrario, si negociare con menos beneficio o más gravamen que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia. De la interpretación de las facultades concedidas al mandatario. Artículo 2148. Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con alguna más latitud cuando no está en situación de poder consultar al mandante. De cuándo el mandatario ha de abstenerse de cumplir el mandato. Artículo 2149. El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante. Del mandatario que se halle en la imposibilidad de obrar según las instrucciones. Artículo 2150. El mandatario que se halle en la imposibilidad de obrar con arreglo a sus instrucciones no es obligado a constituirse agente oficioso. Le basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan. Pero si no fuere posible dejar de obrar sin comprometer gravemente al mandante, el mandatario tomará el partido que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga al negocio. Compete al mandatario probar la fuerza mayor o caso fortuito que le imposibilite de llevar a efecto las órdenes del mandante. De la contratación a nombre propio del mandatario o a nombre del mandante. Artículo 2151. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante. Si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante. Del pacto por el que toma el mandatario la responsabilidad de la solvencia de los deudores de incertidumbres y embarazos del cobro. Artículo 2151. El mandatario puede, por un pacto especial, tomar sobre su responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos del cobro. Constituyese entonces principal deudor para con el mandante y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la fuerza mayor. De aquel para quien pertenecen las especies metálicas que el mandatario tiene por cuenta del mandante. Artículo 2153.
Las especies metálicas que el mandatario tiene en su poder por cuenta del mandante perecen para el mandatario aún por fuerza mayor o caso fortuito, salvo que estén contenidas en cajas o sacos cerrados y sellados sobre los cuales recaiga el accidente o la fuerza y o que por otros medios inequívocos pueda probarse incontestablemente la identidad de la responsabilidad del mandatario que ha excedido los límites del mandato, artículo 2154. El mandatario que ha excedido los límites de su mandato es solo responsable al mandante y no es responsable a terceros, sino, número 1, cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes, número 2, cuando se ha obligado personalmente de la obligación del mandatario de dar cuenta de su administración, artículo 2155. El mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no le hubiere relevado de esta obligación. La relevación de rendir cuenta no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante. De los intereses que debe el mandatario al mandante, artículo 2156. Debe al mandante los intereses corrientes de dinero de este que haya empleado en utilidad propia. Debe asimismo los intereses del saldo que de las cuentas resulten contra suya desde que haya sido constituido en mora. De la responsabilidad por lo recibido y por lo dejado de recibir culpablemente, artículo 2157. El mandatario es responsable tanto de lo que ha recibido de terceros en razón del mandato, entre paréntesis, aun cuando no se deba al mandante, como de lo que ha dejado de recibir por su culpa. El tercer párrafo ahora va a tratar de las obligaciones del mandante. De aquello a que es obligado el mandante. Artículo 2158. El mandante es obligado, 1. A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. 2. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. 3. A pagarle la remuneración estipulada o usual. Número 4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. Número 5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. No podrá el mandante dispensarse de cumplir estas obligaciones alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costo, salvo que le pruebe culpa. Del incumplimiento del mandante que autoriza al mandatario para desistir del encargo, artículo 2159. El mandante que no cumple por su parte aquello a que es obligado autoriza al mandatario para desistir de su encargo. Del cumplimiento por el mandante de las obligaciones contraídas por el mandatario, 2160 artículo. El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato. Será sin embargo obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre. De cuando la ejecución parcial obliga al mandante, artículo 2161, cuando por los términos del mandato o por la naturaleza del negocio apareciere que no debió ejecutarse parcialmente, la ejecución parcial no obligará al mandante sino en cuanto le aprovechare. El mandatario responderá de la inejecución del resto en conformidad al artículo 2167. De cuando el mandatario puede retener efectos que se le han entregado por cuenta del mandante, artículo 2162. Podrá el mandatario retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones a que éste fuere obligado por su parte. El cuarto párrafo ahora va a tratar de la terminación del mandato, artículo 2163, de las causas de término del mandato. El mandato termina, número 1, por el desempeño del negocio para que fue constituido, número 2, por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato, número 3, por la revocación del mandante, número 4, por la renuncia del mandatario, número 5, por la muerte del mandante o del mandatario, número 6, por tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación el mandante o el mandatario, número 7, por la interdicción del uno o del otro, número 8, derogado, número 9, por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas.
El artículo 2164 de la revocación expresa o tácita. La revocación del mandante puede ser expresa o tácita. La tácita es el encargo del mismo negocio a distinta persona. Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el primer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo. De la libertad para revocar y desde cuándo produce efectos la revocación. Artículo 2165. El mandante puede revocar el mandato a su arbitrio y la revocación expresa o tácita produce su efecto desde el día que el mandatario ha tenido conocimiento de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2173. De los derechos que tiene el mandante que revoca, artículo 2166, el mandante que revoca tendrá derecho para exigir del mandatario la restitución de los instrumentos que haya puesto en sus manos para la ejecución del mandato, pero de las piezas que puedan servir al mandatario para justificar sus actos deberá darle copia firmada de su mano si el mandatario lo exigiere. De la renuncia del mandatario y de sus efectos, artículo 2167, la renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados. De otro modo, se hará responsable de los perjuicios que la renuncia cause al mandante, a menos que se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u otra causa o sin grave perjuicio de sus intereses propios. De los efectos del conocimiento de la muerte del mandante por el mandatario, artículo 2168. Sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus funciones, pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del mandante, será obligado a finalizar la gestión principiada. Del mandato destinado a cumplirse después de los días del mandante, artículo 2169, no se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse después de ella. Los herederos suceden en este caso en los derechos y obligaciones del mandante. De la muerte del mandatario y de la responsabilidad de sus herederos, albaceas y curadores, artículo 2170, los herederos del mandatario que fueren hábiles para la administración de sus bienes darán aviso inmediato de su fallecimiento al mandante y harán en favor de éste lo que puedan y las circunstancias exijan. La omisión a este respecto los hará responsables de los perjuicios. A igual responsabilidad estarán sujetos los albaceas, los tutores y curadores y todos aquellos que suceden en la administración de los bienes del mandatario que ha fallecido o se ha hecho incapaz. Del mandato conferido por la mujer antes de su matrimonio, artículo 2171, si la mujer ha conferido un mandato antes del matrimonio, subsiste el mandato, pero el marido podrá revocarlo a su arbitrio siempre que se le refiera a actos o contratos relativos a bienes cuya administración corresponda a éste. De cuándo termina el mandato en caso de haber dos o más mandatarios obligados a actuar de consuno, artículo 2172. Si son dos o más los mandatarios y por la constitución del mandato están obligados a obrar conjuntamente, la falta de uno de ellos por cualquiera de las causas antedichas pondrá fin al mandato. El artículo final de este título, el artículo 2173, de los efectos de la expiración del mandato por una causa ignorada por el mandatario. Artículo 2173. En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Quedará asimismo obligado el mandante como si subsistiera el mandato a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe, pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al público por periódicos y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su prudencia absolver al mandante. Con esto terminamos lo que corresponde al título del contrato del mandato. Título final es el 2173. En el siguiente video vamos a ver lo que corresponde al comodato o préstamo de uso, el título 30.